En fin, como es bien sabido, en 1146 se produce la batalla que los distintos autores llaman de Alloch, Alluch, Allutz, Allech, Elche, Alluch o Alluche. ¿Por qué? Pues porque hay distintas formas de transcribir la letra Jim, que es esta, la última letra, la letra Jim árabe, según las transcripciones fonéticas en castellano, en inglés, en francés o las que cada uno incorpora a su gusto. Ojo, hay distintas transcripciones, pero es que hay distintas traducciones, que ahora lo veremos. Me he ido a la más original que he podido encontrar, que es la encuentro en una biblioteca, una enciclopedia inglesa, la Enciclopedia de Brils, que es de 1916. Pero bueno, es donde únicamente he podido encontrar la versión más o menos clara de la transcripción árabe de la huya de Ibn al-Labar, que dice que la batalla se dio en el lugar, al-Maudi, conocido por al-Luch, es una de las transcripciones que hay del Luch, es decir, Maruf bil-Luch, o sea, en el lugar conocido por Biluch, de al-Basit, Wal bil-Basit, no, dice por al-Luch y al-Basit. O sea, que parece ser que identifica una cosa con la otra. Yo creo que es un error, pero lo identifica. Dice, en las proximidades de Chinchilla. Dice, ala Makbara min Chinchala. Lo que nos queda por saber es si ese al-Basit es un punto concreto, si existía ya, que posiblemente existiera ya, o si es el llano, o los llanos, como entienden otros, ¿sí? Los llanos de Albacete, que es toda la comarca que rodea Albacete. Casiri, hablando ya del siglo XVIII y demás, Casiri es el primero que lo traduce, traduce al latín, porque él escribe en latín, dice Apudlocum Albasit, vulgo Albacete, o sea que la batalla se dio en Albacete. Entiende que eso se refiere a Albacete. Conde dice que se dio en los llanos de Albacete, llamado Campo de Luz, en las cercanías de Chinchilla. Perfectamente correcto. Otros lo traducen Luch como el abismo, y otros como el bosque. Bueno, eso es algún autor que entiende que ese nombre viene del latín lucus y que por lo tanto el luch viene de un lucus y significa el bosque. Luego otros piensan que viene del árabe y claro, evidentemente lucus no es bosque en árabe. Y otros pues lo traducen como el abismo, el límite, etcétera, etcétera, que es correcto. El abismo es una de las acepciones que dan los diccionarios. Buscarlo, pues lo buscan algunos en Aliaga de Teruel, otros en el Elche de Alicante, otros en tierras de Albacete. Algunos piensan que ese Elche estaría en tierras de Albacete. Y últimamente algunos pues han hablado de Alatoz o de Lezuza, no sé con qué razón, porque el único que habla es la Enciclopedia de Brils y dice, precisamente para desmentirlo, dice que no es concebible que esté en Alatoz o en Lezuza. El topónimo existe además en diferentes puntos de España, desde el castillo de Alluch junto a la Losa, ojo, junto a la Losa de las Navas de Tolosa. El nombre de las Navas de Tolosa no existe hasta después de la batalla y parece ser que es una aportación de un legado pontificio que quería mandarle un recado a los rebeldes tolosanos, diciendo hemos destruido a los moros y os vamos a destruir a vosotros. Pero el hecho es que hasta después de la batalla no se empieza a hablar de las Navas de Tolosa. Se habla de las Navas y se habla de la Losa. La Losa, y ahora veremos lo que significa. O, por ejemplo, el campo del Luch, por donde pasa Abderramán III en 935, en la zona de Alcázar de San Juan, y Murtila, que es Almuradiel. Perdón, Puebla de Almoradiel. O el campo de Luch, en la que Ibn Isa vence a los castellanos en 1114-1115. En realidad, ¿dónde está Al-Luch? Pues donde la sitúa exactamente Ibn al-Labar, al lado de Chinchilla y cerca de Albacete. Ahí lo tenemos, Albacete, Chinchilla y en medio, ¿qué hay? La Losilla. La Losilla, que yo creo que debe su nombre a una losa. Bien, ¿y qué es una losa? Bueno, primero está la losilla, este es el mapa que hace Franco Sánchez, y ahí tienen la losilla con el paso de la calzada cerca, no exactamente por la losilla. Tienen restos de una carrilada de la calzada en la losilla y luego tienen la tábula peutingeriana que explica los caminos romanos de España y que se centran en Chinchilla, como pueden ver aquí
en Saltigi. Bien, ¿qué es una losa? Bueno, ¿qué significa lush? Yo creo que es puede ser una raíz preislámica adoptada por el árabe. Es muy raro que el árabe adopte que es una lengua semítica, adopte una raíz, por ejemplo, indoeuropea. Es raro. Pero a lo mejor es una coincidencia, pero en Europa hay loch y lush referidos a lagos. En Escocia, los loch escoceses, empezando por el Loch Ness, o, por ejemplo, en los Alpes, en Suiza y en Italia, en Lugano, en Lucerna, etcétera, etcétera. Pero puede ser una coincidencia. Lo que está claro es que es una palabra árabe. Y además es una palabra árabe muy antigua. Tan antigua que yo creo que se usa muy poquito, quizá precisamente por antigua y por demasiado oculta. Lo que está claro es que es árabe. ¿Y de dónde viene esta palabra? Pues la pista me la dio Benedito en un libro que tiene sobre la mística árabe, hablando de un episodio del Corán, que es el apartado, la sura, que se dedica a la visita de la reina de Saba a Salomón. Y dice que Salomón, ustedes saben que la reina de Saba tenía fama de que era maga, de que era una especie de diablo y que tenía patas de cabra. Y Salomón, que era muy sabio, decidió ponerla a prueba para ver si tenía patas de cabra o no. La metió en una habitación, en una sala que tenía el suelo enladrillado, acristalado, de tal manera que reflejaba y parecía que era un estanque. Y utiliza la palabra lucha. Entonces la reina de Saba se recogió las faldas para no mojarse y entonces Salomón le dijo, ojo, que es un suelo de cristal, un estanque. No es un estanque, no es una lucha, es un suelo de cristal. Bueno, a raíz de ahí pues he buscado un poco, me he buscado mis arabistas de cabecera y yo creo que hay una raíz árabe que además vuelve a aparecer en el Corán, aparece como adjetivo, luchi, mar profundo, aparece como lucha y además es relativamente frecuente, yo creo que es un topónimo semejante a lo que ocurre en castellano con la palabra piélago, que muy pocos saben ya lo que significa. Piélago significa mar, significa profundidad, multitud, pero luego antiguamente también significaba charco, laguna, etcétera, etcétera, o balsa o reservorio de agua. Y bueno, los reservorios de agua no son exclusivos de la civilización árabe, pero son muy abundantes y algunas de ellas tienen una forma muy semejante a algo que veremos ahora en la losilla. Por ejemplo, ahí tenemos una balsa que permite los riegos de Ara de los Olmos. Ahí tenemos otra balsa en Marruecos, que esta es de época romana, la de Moulay Idris. Ahí tenemos arriba una de las famosas cuencas aglavíes de Kairouan, que es del siglo IX. Y abajo a la derecha tenemos una de las albercas de Ammán, en Jordania. Es decir, hay depósitos de agua, estos no se llaman losas, pero aquí tenemos, a la izquierda, tenemos un depósito de agua que se ha conservado en la Losilla, en Chinchilla, y es uno de los varios reservorios de agua que hay en la Losilla. Reservorios de agua que serían importantísimos en la época de los grandes ejércitos, como ocurre con Abderramán III y como ocurre con Abu Yaqub Yusuf, porque, como dice el profesor Turienzo, un caballo puede aguantar 2 o 3 días sin comer, pero no sin beber 40 o 50 litros de agua diario. Por lo tanto, las aguadas tienen que estar previstas y siempre se producen en los mismos sitios. De hecho, veíamos a Abderramán III que venía desde la cabeza del río del Guadiana a beber agua en Balazote y después buscando el de Chinchilla o Albacete. Bueno, ¿qué hay en la Losilla? Pues en la Losilla hay 3 o 4 depósitos de agua sucesivos. Tenemos en primer lugar, que no aparece porque está un poco más lejos, está como a 500 metros de esto. En primer lugar hay una especie de acequia que sale de un manantial desconocido y que suele llevar bastante agua incluso en las épocas de sequía. Y a la derecha tienen esta misma acequia ya remansándose cerca del puente de la Losilla. Luego, a continuación, tenemos esto, una balsa de paredes cortadas
a pico de unos 3 metros de hondo o más, donde podía caber una cantidad enorme de agua. Hoy no se utiliza y se utiliza como corral de ganado. Todo esto que ven ahí son ovejas y abrevaderos, lo que se ve ahí en la balsa. Ahí. Aquí tenemos un aljibe. En la propia aldea tenemos un aljibe con su balsa y un lavajo. Un lavajo es un depósito de agua más ocasional. Y luego tenemos una balsa circular, que es la que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos la primera balsa. Aquí tenemos la balsa que les he dicho que está ocupada por ovejas y es un corral de ganado, pero que está acabado a pico. Aquí tenemos el aljibe, que está en la aldea, un aljibe con la boca mordida del roce de las sogas desde tiempo inmemorial. Y aquí tenemos el lavajo y la balsa con una balsa pequeña adicional que sirve como decantador. Estos son las losas en La Mancha. No, en La Mancha no. En La Mancha, en Andalucía, en la región valenciana, las llosas. En Cataluña, las llosas, esta llosa de Ranes, por ejemplo, abunda muchísimo el topónimo llosa. Y no son losas, porque la gente piensa que son losas de piedras planas, o incluso las piedras planas que pavimentan las calzadas, no. O incluso hay quien dice que son las losas de las perdices, para cazar perdices con loseta, que también son losas. Pero aquí, cuando la documentación medieval, cuando habla de losas de depósitos de piedra generalmente excavados en la roca. O bien charcas naturales que la mano del hombre las pica y las convierte en depósitos de agua permanentes. Y bueno, aquí en Albacete tenemos pues del orden de, yo he podido encontrar del orden de 50 o 60 losas, desde la losa de Barrás, la losa picada, en fin, hay cientos de losas. Y esto es general en España. Y la losa de las Navas posiblemente fuera una losa, un depósito de agua, que además condiciona el resultado de la batalla de las Navas, porque Alfonso VIII iba con su ejército a entrar por el barranco de Despeñaperros y dice que no se atrevió porque los almohades habían tomado la losa. Es decir, ¿qué es la losa? Hay interpretaciones para todos los gustos, un peñasco enorme, una piedra plana, una torrentera. Yo creo que está claro, es un depósito de agua que para que no le pasara lo mismo que le pasó luego al general Dupont en la batalla de Bailén, al lado de las Navas de Tolosa, el 19 de julio de 1808, cuando los españoles tomaron la única noria con agua, la única balsa con agua que había, y los franceses se tuvieron que rendir por sed. Esa es la losa de las Navas y esta es la losa de Chinchilla. Aquí la tienen ustedes, protegida por una pared, el depósito de agua de una de las losas, la última, e incluso aparece en las canciones locales. Hay una seguidilla que dice aquello de ya vienen los segadores de segar de la losilla, ya vienen los segadores de segar de los secanos, de beber agua de balsa sucia y llena de gusanos. Es decir, cuando estas infraestructuras estaban cuidadas no estaría tan sucia ni tan llena de gusanos. Pero a mí me llama mucho la atención la presencia de esta zona, justo además al lado del Pozo de la Peña, donde hay otra laguna y hay otra losa, y donde además hay ruinas romanas, incluso un hipocausto de unas antiguas termas romanas, porque era una parada en la Vía Augusta. Bien, yo creo que con esto más o menos les puede haber dado una idea de por qué yo creo haber localizado por fin el famoso topónimo de Alluch o Allucha. El profesor Turienzo, en la última versión que publicó hace un par de años de la campaña de Huete, de Abu Yaqub Yusuf, transcribe como Lucha, igual que el Corán. Yo lo llamo por teléfono y he estado hablando con él y dice que no, que es que se equivocó. Es decir, que él entendió que se podía vocalizar como femenino, como Lucha, pero que no lleva tamarbuta y que no, por lo tanto no puede decir que sea una lucha. Pero sí es luch, y luch tiene la misma raíz que lucha, evidentemente. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Perdón. El Pozo de la Peña tiene una lucha, también tiene una laguna
que también es un depósito de agua, está a muy poca distancia. Y tiene restos, por ejemplo, de norias y del hipocausto que hemos dicho anteriormente.